Hola chicos, en esta unidad veremos todo lo referido a variables aleatorias discretas y algunos modelos de distribución de variables aleatorias discretas. En esta parte 1 de diapositivas vamos a abordar la definición de variables aleatorias, una clasificación de variables aleatorias y la definición de una función de densidad de probabilidad. Vamos a definir lo que es una variable aleatoria. Dice, sea S un espacio muestral ligado a un experimento aleatorio. La variable aleatoria, que de aquí en más la vamos a escribir B punto A punto, es una función que a cada resultado del espacio muestral S le asigna un número real. Básicamente nosotros necesitamos experimentos aleatorios, respuestas de experimentos. Estas respuestas no siempre son numéricas, algunas veces son un símbolo, como por ejemplo en el dado, al salir el 1 no es que sale el número 1, sino que sale el punto 1 sobre la cara del dado. Hay otros experimentos cuya respuesta son palabras. Es decir, una diversidad de espacios muestrales a los cuales necesitamos asociarles un número real. En general, a las variables aleatorias se les anota con las últimas letras del abecedario, X, Y, Z, etc., ¿sí? Pero escritas en imprenta mayúscula. Tengan en cuenta la forma de escritura, ya que para nosotros va a representar situaciones distintas, por ejemplo, una letra mayúscula que una minúscula. Veamos simbólicamente. Va a ser una función, en este caso llamémosla X, tal que va del espacio muestral S al conjunto de los números reales, y cuando toma una respuesta del experimento, S minúscula, le asigna un valor real X minúscula. Observen entonces la diferencia acá entre una X mayúscula, que es una variable aleatoria y es una función, y una X minúscula que representa un número real. Bueno, en la unidad 1 vimos una clasificación sobre los espacios muestrales S y los clasificamos en discretos o continuos de acuerdo a esto si eran numerables o no numerables. Esta clasificación es heredada a la variable aleatoria, ya que la misma es una función que se aplica sobre los elementos de S. Tiene como dominio S. Las vamos a clasificar en discretas y continuas. Y la clasificación va a depender del conjunto imagen de la variable aleatoria X, es decir, del conjunto X mayúscula de S. Veamos qué significa una variable aleatoria discreta. Una variable aleatoria discreta va a ser aquella cuyo conjunto imagen X de S es numerable. Ejemplo. Tenemos el experimento de observar las componentes defectuosas en el armado de una máquina. El espacio muestral, al observar las componentes defectuosas, puede ser que encontremos 0 componentes defectuosas, 1, 2, hasta n, ya que en una máquina hay un número finito de componentes defectuosas. La variable aleatoria la podemos definir como número de componentes defectuosas observadas. Vean cómo acá la X especifica qué estamos midiendo sobre el experimento. En esta situación, la variable aleatoria X, si observamos 0 elementos defectuosos, le va a asignar el valor 0. Si observamos un elemento defectuoso, le va a asignar el valor 1. Es decir, que el conjunto imagen es el conjunto formado por 0, 1 hasta n y es un conjunto numerable, por lo tanto la variable X es discreta. Cuando una variable es continua, y se va a decir que X es continua si el conjunto X de S es no numerable. Ejemplo,
Observar el tiempo de un proceso químico que a lo sumo tarda 2 horas es nuestro experimento aleatorio. Bueno, como a lo sumo tarda 2 horas, el espacio muestral S es el intervalo de 0 a 2, intervalo real, donde la variable aleatoria, que la especificamos como tiempo en horas que tarda un proceso químico en finalizar, va a asignar a cada respuesta de S el mismo valor. Por lo tanto, el conjunto imagen es el intervalo 0, 2 y es un conjunto no numerable, por lo tanto la variable es continua. En este gráfico nos podemos imaginar que la variable aleatoria está identificada sobre los puntos del eje X. En este caso vemos una variable aleatoria discreta que toma algunos puntos de la recta real, es decir, toma valores puntuales de la recta real y por lo tanto es una variable aleatoria discreta. Mientras que una variable aleatoria continua toma infinitos valores de una recta real, intervalos de una recta real, que en este caso estaría expresado por todo el conjunto de los números reales. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. ¿Qué valores toma la variable aleatoria en los siguientes experimentos? Es decir, que lo que nos piden es que busquemos el conjunto soporte de la variable aleatoria en cada experimento aleatorio y la clasifiquemos. Veamos este experimento aleatorio. Dice, observar el número de la cara que cae hacia arriba al lanzar un dado legal. Nada original. Volvamos al viejo experimento aleatorio. ¿Cuál sería el conjunto S? Y en este caso, 1, 2, 3 hasta 6. Entonces, la variable aleatoria en este experimento, en donde la respuesta es el lado del dado que tiene un punto, el lado del dado que tiene 2 puntos, así etcétera, hasta 6, estaría identificada por el número 1, la primera respuesta, 2, la segunda, 3, 4, 5 y 6. Si la tenemos que clasificar, el conjunto imagen de la variable aleatoria es un conjunto numerable, por lo tanto la variable aleatoria es discreta. Vamos a otro experimento. Observar la cara que cae en el lanzamiento de una moneda legal. Bueno, al lanzar una moneda legal tenemos un espacio muestral que es cara o sello. Y en este caso podemos elegir una variable aleatoria tal que le asigne al valor que nos interesa observar, que puede ser cara o sello, por ejemplo, el valor 1. En este caso, hemos elegido que a cara le asigne 0 y a sello 1. En este experimento hemos decidido darle valor a el sello, es decir, medir el sello. Vemos el conjunto imagen, el conjunto soporte de esta variable X, y obviamente es numerable, por lo tanto es otro caso de variable aleatoria discreta. Vemos el experimento número de conexiones soldadas de las 1000 que tiene un circuito impreso. Bueno, cuando observamos el número de conexiones soldadas, ¿sí? Las respuestas pueden ser ninguna soldada, es decir, que 0, una soldada, hasta las 1000 soldadas que tiene todo el circuito. Es decir, que la variable aleatoria, cuando haya 0 conexiones soldadas, va a asignar 0 también, 1 cuando haya una sola, 2 y así sucesivamente hasta 1000. Nuevamente es un ejemplo de variable aleatoria discreta, ya que el conjunto X de S es numerable. Observar el tiempo que un programa informático tarda en recorrer determinado algoritmo en horas. Bueno, en este caso, el espacio muestral S le hemos asignado el intervalo abierto de 0 a 4, porque pareciera que el programa informático no puede exceder las 4 horas. Nuevamente, la respuesta acá puede identificarse directamente con ese S, ya que
si me da una hora, no le vamos a asignar otro valor real que no sea 1, y así sucesivamente. Por lo tanto, el x de s, en este caso, es el mismo intervalo real de 0 a 4, y es un conjunto no numerable, por lo tanto, esta variable x es continua. El siguiente experimento dice, al recibir un lote de materia prima, se clasifica según el observador de la calidad en un S. Las posibles respuestas son que cumple las especificaciones, dudoso, es decir, no se sabe si cumple con las especificaciones, y no cumple con las especificaciones. Es decir, se toma el lote y se decide cualquiera de las tres acciones. Entonces, el S, ¿sí?, sería formado por las tres respuestas, y el x de s podemos seleccionarlo a gusto, ¿no? Pero en este caso hemos decidido asignarle 2 a que cumpla con las especificaciones, el valor 1 a que sea dudoso y 0 a que no cumpla con las especificaciones. Bueno, en esta unidad nos vamos a buscar solamente a las variables aleatorias discretas. Veamos este ejercicio. Dice, consideremos un experimento el cual consiste en probar dos determinados componentes electrónicos y observar si cada uno de ellos es defectuoso o no. Es decir, que se van a extraer dos componentes electrónicos y se va a ver si son defectuosos o no, realizando sucesivas extracciones con reposición. Por conocimientos previos se sabe que la probabilidad de obtener un componente defectuoso es del 5%. Bueno, ¿cuál sería la situación? Nosotros en un diagrama tenemos un experimento aleatorio que nos determina un espacio muestral S, ¿sí? Y tenemos que definir una variable aleatoria que a cada respuesta de S le asigne un número en la recta real. ¿Cuál sería el espacio muestral en este experimento? Como consiste en extraer dos componentes electrónicos, el S va a ser que los dos componentes no sean defectuosos, ¿sí?, donde N representa componente no defectuoso y D componente defectuoso, es decir, no defectuoso, no defectuoso, defectuoso el primero, no defectuoso el segundo, no defectuoso el primero, defectuoso el segundo y ambos componentes defectuosos. Es decir, que nuestro S estaría formado por esas posibles respuestas del experimento. Vamos a comenzar primero determinamos cuál es nuestra variable aleatoria X, que nuestra variable aleatoria X en este caso tiene que medir el número de componentes defectuosos de los dos elementos extraídos. Y pensemos cuando la X toma cada una de las respuestas de S. Por ejemplo, cuando toma la respuesta NN o no defectuoso, no defectuoso. No defectuoso el primero, no defectuoso el segundo. Obviamente no hay defectuosos, le tiene que asignar el valor 0. Es decir que a esa respuesta la variable aleatoria X asigna 0. Cuando tome la respuesta defectuoso, no defectuoso y no defectuoso, defectuoso, en esos dos casos va a asignar el valor 1, ya que tenemos un componente defectuoso en ambas respuestas. Por lo tanto, tendremos esa situación en el diagrama. A no defectuoso, defectuoso y defectuoso, no defectuoso le asignamos el valor 1. Finalmente, cuando tomamos la respuesta defectuoso, defectuoso, contamos el número de defectuosos, nos da 2, por lo tanto la variable X a esa respuesta asigna el valor 2. Es decir que mi variable aleatoria X queda perfectamente definida en este experimento a partir de los valores 0, 1 y 2. Ese es nuestro conjunto soporte. Los valores que puede tomar en este experimento son 0, 1 y 2. Vamos a pasar ahora a la definición de función de densidad de probabilidad de una variable aleatoria discreta. Bueno, sea X una variable aleatoria discreta definida sobre un espacio de probabilidad SP, se va a llamar función densidad de probabilidad de la variable aleatoria X
a una función f sub x, fíjense la f minúscula y la x mayúscula, es decir, la x de variable aleatoria, que tiene un dominio en reales y un codominio en el intervalo cerrado 0, 1, tal que la función f sub x a cada real x le asigna como imagen una probabilidad, por ello el intervalo 0, 1 de codominio, una probabilidad sobre un evento especial. Es sobre las respuestas S del espacio muestral, tal que la variable aleatoria le asignó a esas respuestas del experimento el número real X. Esta situación la podemos abreviar de la siguiente forma, con la siguiente notación, como la probabilidad de que la variable aleatoria X tome el valor X. Observen que esto matemáticamente es un absurdo, ya que tenemos una variable aleatoria que es una función igualada a un número real. Pero hacemos un abuso de notación para simplificar las circunstancias. Es decir, que cuando nosotros vemos probabilidad de que la variable aleatoria x mayúscula sea igual a una x minúscula, estamos queriendo decir la probabilidad sobre el espacio y las respuestas del experimento o el evento donde la variable aleatoria asignó el valor x real. A las funciones de densidad, en general las vamos a anotar con las letras F, G, H y así sucesivamente, pero en imprenta minúscula. Y vamos a indicar como subíndice de la letra F o G o H la variable aleatoria sobre la que estamos definiendo, ya que para definir la función de densidad F necesitamos previamente un experimento aleatorio y una variable aleatoria definida. Es decir, la función se define sobre lo que estamos midiendo en el experimento que lo determina la variable aleatoria. Vamos a observar en un diagrama lo que está, la definición de función de densidad, es decir, una aplicación de esta función. Observemos en esta situación que tenemos primero un S, es decir, un espacio muestral, que son las respuestas de todo el experimento aleatorio, que en este caso consta de solo 3 respuestas, S1, S2 y S3. Sobre estas respuestas hemos definido una variable aleatoria X, tal que asigna a S1 un valor X2 real, y a S2 y S3 un valor real X1. Bueno, ahora vamos a definir sobre las respuestas de la variable aleatoria X la función de densidad f sub x. Esta función de densidad tiene un dominio que es los reales, un codominio que es el intervalo 0, 1, tal que va a asignar a la respuesta X2 un valor real del intervalo 0, 1 y a la variable aleatoria cuando toma el valor x1 un valor real entre 0 y 1 distinto al anterior. Bueno, ¿qué sería encontrar la función de densidad en x2? Es decir, en el valor de variable aleatoria x2. Y por definición sería la probabilidad sobre las respuestas del experimento aleatorio o sobre los elementos de S, tal que la variable aleatoria asignó el valor x2. ¿A qué respuestas del experimento la variable aleatoria x asignó el valor x2? Y como vemos acá solamente es a S1. Por lo tanto, va a encontrar la función de densidad en x2 va a ser directamente encontrar la probabilidad sobre el evento formado por la respuesta S1. ¿Qué sería encontrar la función de densidad sobre el valor real x1? Y en este caso va a ser la probabilidad sobre las respuestas del experimento sobre los elementos de S
tal que la variable aleatoria asignó el valor x1. Si observamos, el valor x1, ¿sí?, fue asignado sobre las respuestas S2 y S3. Por lo tanto, acá la densidad en x1 es buscar la probabilidad sobre el evento formado por S2 y S3. Bueno, vamos a ver un ejemplo tomando el mismo experimento de extraer dos componentes y observar si son defectuosas o no, reponiendo el componente observado, es decir, que extraemos una componente, observamos si es defectuosa o no y lo volvemos a colocar y nuevamente extraemos al azar el segundo componente. La variable aleatoria es la misma, número de defectuosos de dos componentes elegidos con reemplazo. Ya sabemos que los valores del espacio muestral y los valores que toma esta variable aleatoria sobre cada respuesta del experimento y cuál es el conjunto soporte de la variable aleatoria. Bueno, lo que vamos a hacer es definir la función de densidad sobre esta variable aleatoria x. Entonces, primero lo que haremos es definir la densidad en 0, luego en 1 y luego en 2. ¿Qué significa obtener la función de densidad sobre el valor 0? Y por definición de función de densidad, la densidad en el valor 0 es igual a obtener la probabilidad sobre las respuestas del experimento aleatorio, es decir, sobre las S, tal que la variable aleatoria le haya asignado valor 0. En este caso, lo podemos escribir de esta forma y anotar en forma abreviada como la probabilidad de que x, la variable aleatoria, tome el valor 0. ¿Qué respuestas del experimento tuvieron un valor de variable aleatoria 0? Como vemos más arriba, es la respuesta NN, es decir, no defectuoso, no defectuoso. Por lo tanto, debemos obtener la probabilidad de obtener dos componentes no defectuosas. Cuando tenemos que obtener esta probabilidad, es importante que observemos en el enunciado que dice que hay reposición o reemplazo, es decir, hay independencia. Y además que la probabilidad de obtener un defectuoso en general es del 5%. Lo que vemos ahí, NN, sería no defectuoso en la primera extracción y no defectuoso en la segunda extracción. Es decir, que en definitiva es una probabilidad conjunta, pero al haber independencia, porque hay reemplazo, es el producto de las probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de un no defectuoso? Y sería la probabilidad complementaria a la de defectuoso, que es del 5%. Es decir, 0,95 por 0,95, cuya respuesta es 0,9025. Bueno, ahora vamos a calcular la función de densidad en 1, que por definición va a ser la probabilidad sobre el evento donde la variable aleatoria le asignó valor 1. Si observan, a dos respuestas la variable aleatoria le asignó valor 1, que es a dn y a nd. Es decir, a las respuestas donde había un solo defectuoso. Por lo tanto, es la probabilidad de ese evento, que ahora está formado por dos respuestas del experimento, nd y dn, que lo vamos a expresar como unión de disjuntos. Para poder obtener esa probabilidad, es decir, tenemos la unión de la respuesta nd unida dn, que por ser distintas es una unión mutuamente excluyente, la intersección es vacío, y la probabilidad de una unión disjunta, por propiedad de probabilidad, es la suma de las probabilidades. Pensemos que ahora nuevamente tenemos la probabilidad conjunta de que primero sea un no defectuoso el componente extraído y el segundo componente sea defectuoso, pero recordemos que hay reemplazo, por lo tanto nos quedaría el producto de las probabilidades, probabilidad de no defectuoso 0,95 por probabilidad de defectuoso, que es del 0,05.
en forma idéntica con el segundo término, nada más que en el segundo término es defectuoso, probabilidad de defectuoso 0,05 por probabilidad de no defectuoso 0,95. En definitiva, el resultado nos da 0,095. Es decir, la función de densidad en 1 es 0,095. La función de densidad en 2 va a ser la probabilidad sobre el evento donde la variable aleatoria asignó el valor 2. Entonces esto sería la probabilidad de solo la respuesta defectuoso-defectuoso, y esa probabilidad conjunta por haber reemplazo es 0,05 al cuadrado, que nos da 0,0025. Expresar una función de densidad de probabilidad. Una forma muy sencilla es definirla como una función por partes, que es lo que ustedes habitualmente hubieran hecho después de haber cursado las matemáticas anteriores, y sería la siguiente. Es decir, colocar que la función f sub x toma el valor 0,9025 si x vale 0, 0,095 si x vale 1 y 0,0025 si x vale 2. Y 0 en caso contrario, porque sabemos que la densidad tiene que valer 0 en caso contrario. Y imaginemos que sería la densidad, por ejemplo, en 5. Es decir, sería la probabilidad sobre el evento donde la variable aleatoria tomó el valor 5. Pero resulta que la variable aleatoria nunca toma valor 5, es decir, que el evento que le corresponde a x igual a 5 es vacío y nos da una probabilidad 0. Es decir, todo valor que no esté en el conjunto soporte de la variable aleatoria toma valor de función de densidad 0. Otra forma sería en una tabla. Es la más usual en los casos de variables discretas. Y sería la siguiente. Uno coloca en una fila los valores del conjunto soporte, que serían 0, 1 y 2 en este caso, y en la segunda fila los valores de la función densidad. Nosotros implícitamente al leer esta tabla sabemos que todo valor que no esté en el conjunto soporte de la variable aleatoria toma valor 0, es decir, la densidad vale 0. Otra forma que utilizaremos mucho es definir a la función de densidad utilizando la función indicadora. ¿Cómo definimos a la función indicadora? ¿Qué es la función indicadora? La función indicadora necesita de un conjunto A previo distinto de vacío sobre la cual se la define, y tiene un dominio que es todos los reales y un codominio que es el conjunto formado por los elementos 0 y 1. Tal que cuando la indicadora toma un real cualquiera x, le asigna 1 si el x pertenece al conjunto A y 0 si x no pertenece al conjunto A. Tenemos la tabla donde hemos definido previamente a la densidad y sabemos que el conjunto soporte de la variable aleatoria es solo 0, 1 y 2. ¿Cómo queda definida nuestra función de densidad del ejemplo? De esta forma. Observemos cómo actúa. Bueno, por ejemplo, busquemos la función de densidad cuando x vale 1. Si buscamos la función de densidad cuando x vale 1, al reemplazar en la función nos quedaría 0,9025 por la indicadora en donde el conjunto es 0 en 1, más 0,095 por la indicadora en 1 donde el conjunto es 1, más 0,0025 por la indicadora en 1 cuando el conjunto definido de la indicadora es 2. ¿Qué ocurre? Hagamos actuar la indicadora en cada término. Bueno, nos quedaría la primera indicadora, como el 1 no pertenece al conjunto formado por el 0, le va a asignar valor 0.
En la segunda indicadora, como el 1 pertenece al conjunto de la indicadora, le va a asignar valor 1. Y en la última indicadora, como el 1 no pertenece al conjunto definido por el elemento 2, le va a asignar 0. Si resolvemos estos cálculos, vamos a ver que la función de densidad en 1 nos queda 0,095, que es el valor que le corresponde. ¿Qué pasa si tomamos en cualquier otro valor? Por ejemplo, 5. El 5 no va a estar dentro del conjunto 0, de la indicadora formada por el elemento por el conjunto 0, por lo tanto va a valer 0. Tampoco el 5 va a pertenecer al conjunto de la indicadora especificado con el elemento 1 y tampoco va a pertenecer al conjunto de la indicadora especificado como elemento 2. Por lo tanto, vamos a tener que todas las indicadoras valen 0 y la función de densidad en 5 va a valer 0. La indicadora es una buena opción para expresar a una función de densidad, ya que especifica totalmente el dominio de la densidad. Recordemos que la función de densidad tiene un dominio en todos los reales, entonces bajo esta definición de función, perfectamente podemos encontrar la imagen de la función para cualquier número real, sin tener que tener códigos previos como es con la tabla, en donde nosotros tenemos que tener implícito el concepto de que para todo valor que no esté especificado en la primera fila vale 0. ¿Cómo vamos a representar a la función de densidad? Veámoslo sobre el mismo ejemplo que venimos arrastrando del experimento de extraer dos componentes electrónicos y ver si son defectuosos o no. Tenemos la función de densidad definida en esta tabla. Bueno, si graficamos esa función, vamos a observar que para todo valor que no esté en el conjunto soporte vale 0, es decir, 0 para todo valor que no sea 0, 1 y 2. Y luego, para el valor 0, le asignamos 0,9025, para el valor 1, 0,095 y para el valor 2, 0,0025. Bueno, vamos a ver cómo encontrar probabilidades a partir de la función de densidad sobre el ejemplo que venimos trabajando. Leamos la siguiente pregunta. Dice, ¿qué probabilidad hay de que al realizar este experimento se obtenga una unidad defectuosa? Tenemos ya definida la función de densidad a partir de la indicadora y lo que vamos a hacer es expresar simbólicamente lo que el enunciado de esta pregunta nos está diciendo. Tenemos que la variable aleatoria es número de defectuosos de dos componentes elegidos con reemplazo. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que al realizar este experimento se obtenga una unidad defectuosa? ¿Cómo lo simbolizamos? Sería la probabilidad P de que la variable aleatoria X, que mide el número de defectuosos, sea exactamente igual a 1. Por lo tanto, eso por definición es la densidad en el valor 1 que vemos en la función de densidad definida, que es 0,095. Gráficamente tenemos la función de densidad, ¿dónde va a estar representada esa probabilidad? Y bueno, es el valor de la función de densidad en 1 que implica esa distancia, ¿sí? Marcada en azul. Es decir, que la probabilidad de que x valga 1 va a estar representada por la longitud del valor asignado por la densidad en 1. Otra pregunta. ¿Qué probabilidad hay de que al realizar este experimento ninguna unidad sea defectuosa?
Simbólicamente vamos a expresarla como la probabilidad de que X sea igual a 0, porque significa ninguna defectuosa. La probabilidad de que X sea igual a 0, por definición, es la densidad en 0, y en nuestra función de densidad eso equivale a 0,9025. Gráficamente expresa la longitud del segmento en la gráfica, donde la función de densidad me indica la imagen que me da la función de densidad al valor 0. Es decir, que eso expresaría la probabilidad de que no haya componentes defectuosas. Vamos a ver un ejercicio 2 que no podía faltar. ¿Cuál es la función de densidad de probabilidad en el experimento de lanzar un dado legal y ver la cara que queda hacia arriba? Ya sabemos en este caso cuál es el espacio S, ¿sí? Y obviamente en esta situación los valores que toma mi variable aleatoria son: al 1 le asigna el 1, al 2 el 2 y así sucesivamente. Es decir, que el conjunto soporte es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los valores de la función de densidad en 1 va a ser la probabilidad de que salga el 1 y va a ser igual, como el dado es legal, a la función de densidad en 2, que es la probabilidad de que salga en un dado el 2, y así sucesivamente hasta el 6, que si el dado es legal es un sexto. Por lo tanto, la función de densidad definida en este caso es un sexto para todo valor que tome la indicadora en el conjunto soporte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, si X vale cualquiera de esos números expresados en el conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, la densidad le asigna un sexto y para cualquier otro valor real va a asignar valor 0. Las funciones de densidad cumplen con determinadas propiedades fundamentales cuando la variable es discreta. La primera propiedad es que el valor que toma una función de densidad en todo punto real es siempre mayor o igual que 0. Es decir, que la función de densidad nunca va a tomar un valor negativo. Y la segunda propiedad es que si sumamos para todos los valores del conjunto soporte de la variable aleatoria la función de densidad, siempre tiene que ser igual a 1. ¿Por qué se llaman propiedades fundamentales? Porque toda función de densidad definida debe cumplir con ellas, con estas dos propiedades, y porque cualquier función que cumpla con estas propiedades va a ser una función de densidad. En el ejemplo vamos a ver que estas propiedades fundamentales se cumplen. En la tabla veremos que los valores que están en la segunda fila son todos mayores o iguales a 0 y que la suma de los mismos es exactamente igual a 1. Y en el gráfico se observa, sí, además, que la gráfica de la densidad siempre toma valores 0 o mayores que 0. Hemos finalizado esta primer parte de la unidad 2.